Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la resolución de triángulos rectángulos. En otros videos habíamos ya desarrollado las temáticas de razones trigonométricas, pero ya aquí pues vamos a aplicarla un poco más y cómo estas las podemos aplicar para poder solucionar triángulos rectángulos. Antes de ello, pues hay que tener en cuenta que solucionar un triángulo rectángulo implica hallar las medidas de sus tres lados y la medida de sus tres ángulos. Es posible resolver un triángulo rectángulo en los siguientes casos. 1. Cuando conocemos la medida de un lado y de un ángulo agudo. Y 2. Cuando conocemos o se conocen la medida de los dos lados. Para ilustrar un poco mejor esta parte teórica, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, en la figura 3.6 se observa el triángulo MNO, en el cual el lado M es igual a 30 centímetros y el lado M es igual a 15 centímetros. Es decir, que en este triángulo que estamos viendo acá, tenemos que hallar el valor del lado O, que es este lado que tenemos aquí, y el valor de los ángulos agudos. Pues para hallar el primer lado, o sea, el lado que nos hace falta, pues podemos aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuánto vale n? N vale 30, es decir, 30 centímetros, todo esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Elevado al cuadrado, perdón. Va a ser igual al valor de m vale 15 centímetros, elevado al cuadrado, más el valor de O, que no lo conocemos, elevado al cuadrado. Entonces, elevo al cuadrado. 30 al cuadrado es lo mismo que decir 30 por 30 y eso es igual a 900. ¿verdad? 900 centímetros cuadrados es igual a 15 por 15 es igual a 225 centímetros cuadrados más el valor de O al cuadrado. ¿Sí? Para poder hallar el valor de O, tengo que despejar en esta ecuación y el 225 que está sumando, junto con O, debe pasar a restar a la otra parte de la igualdad, obteniendo así en este caso igual 900 centímetros cuadrados, 225 que está sumando pasa a restar, menos 225 centímetros cuadrados es igual al valor de O al cuadrado. ¡Listo! Resto estos dos valores, 900 menos 225 es lo mismo que decir 675, esto lo pueden hacer ustedes en su calculadora y obtenemos 675 centímetros cuadrados igual a O cuadrado. Como me están preguntando por el lado O y no por O cuadrado, entonces ya sabemos qué hacer. En otros videos lo que hemos hecho es extraer raíz cuadrada en ambas partes de la igualdad, obteniendo lo siguiente. Raíz cuadrada de O cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 675 centímetros cuadrados, ¿verdad? En este caso obtengo que esto va a ser igual a O igual a la raíz de 675 centímetros cuadrados. Si ustedes buscan su calculadora, la raíz de 675 no es exacta. Quiere decir que tendría que simplificar esta raíz. ¿Por qué? Porque me da alrededor de 28.98, algo por allí. O sea, no es una raíz exacta. No es una raíz exacta, entonces al no ser una raíz exacta, entonces me tocaría simplificar, perdón, me da 25.98. Entonces no da una raíz exacta, entonces me tocaría, en este caso, simplificarla. Entonces tomo 675 y lo descompongo en factores primos, ¿verdad? Entonces tomo 675, tiene quinta parte, porque el número termina en 5, entonces quiere decir que 675 entre 5 es igual a 135. 135 tiene quinta parte, porque también termina en 5, entonces la quinta parte de 135 es 27. ¿Sí? Ahora, ¿cómo tengo estos números? Dividiendo, cuando divido 675 entre 5 me da 135. Cuando divido 135 entre 5 me da 27. Ahora, el 27 tiene tercera parte, ¿verdad? Tercera parte de 27, 9.
porque 9 por 3, 27, 9 tiene tercera parte, 3, 3 por 3 es 9, y el 3 tiene tercera parte, quiere decir 1. Es decir, que el número 675, es igual a 5 al cuadrado por 3 al cubo, que es lo mismo que decir 5 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3. Es decir, lo que hice aquí fue que este 3 al cubo lo simplifiqué, o sea, lo reexpresé como 3 al cuadrado por 3. Entonces, es decir, que esto quedaría así. El valor de O va a ser igual a la raíz de 5 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3. ¿Sí? Lo cual, en este caso, todos los que estén al cuadrado van a salir fuera de la raíz. Es decir, que en este caso, esto quedaría de la siguiente forma. O va a ser igual a la raíz de 5 cuadrado por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 3. Es decir, que O va a ser igual esta, la raíz cuadrada. En este caso, aquí este se va con este, simplifico, este con este, y me quedaría 5 por 3, aquí, raíz de 3. Es decir, que O va a ser igual a 15 raíz de 3. Es decir, que el valor de O en este caso va a ser igual a 15 raíz de 3. Y ahí obtengo el valor del lado O, ¿verdad? Ya teniendo ese valor, pues puedo tomar y comenzar a hallar los valores de los dos ángulos que me hacen falta. En este caso, voy a proceder con hallar el ángulo θ. Entonces, para ello voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí en esta parte del video. Solamente voy a dejar el valor del lado O, que lo necesito. Y recordemos que para hallar los ángulos agudos, o los valores del ángulo agudo, vamos a utilizar las tres primeras razones trigonométricas. O podemos usar el seno, o el coseno, o la tangente. Entonces, pues para ellos vamos a tener en cuenta lo siguiente. Seno del ángulo θ. Si yo voy a tomar como referencia el ángulo θ, entonces debo de saber quién es mi cateto opuesto, quién es mi cateto adyacente y cuál es mi hipotenusa, ¿verdad? Entonces, la hipotenusa yo sé que son 30. El cateto adyacente para este ángulo es 15 raíz de 3 centímetros. Ok, y hay que poner centímetros. Y el cateto opuesto es 15 centímetros. ¿Verdad? Es decir, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es 15 sobre la hipotenusa, que es 3. ¿Verdad? Es decir, que en este caso, yo lo que voy a obtener es lo siguiente. Obtengo, al momento de yo desarrollar esto, obtengo que seno de θ es igual, puedo sacarle 15ª parte, y esto me queda 15ª parte de 15, 1, y 15ª parte de este centímetro. Estos centímetros, ¿cuántos centímetros se cancelan? ¿Verdad? Y me queda que la 15ª parte de 30 es 2. Es decir, que seno de θ es igual a 1. Entonces, como el seno de θ en este caso es igual a 1 medio, entonces lo resuelvo y me queda de que seno de θ es igual a 0.5. Entonces, para hallar el ángulo, ya sabemos que tenemos que poner en nuestra calculadora, oprimir la tecla Shift
la tecla Shift, oprimimos la tecla Shift, luego que oprimamos la tecla Shift, como hemos utilizado el seno, oprimimos la tecla Sin y luego nos va a aparecer, cuando tú oprimas esto en tu calculadora, nos va a aparecer sin a la menos 1. Y luego que te aparezca sin a la menos 1, vas a poner 0.5. Y cuando tú pones eso, eso te queda que el ángulo es igual a 30 grados. ¿Verdad? Es decir, que el ángulo θ, en este caso, mide 30 grados. Ahora nos hace falta este otro ángulo. Para ese otro ángulo no tenemos necesidad de hacer esto, simplemente recordar que cuando yo sumo los tres ángulos, ¿sí? O sea, este ángulo θ con este ángulo y este ángulo me va a dar 180. O sea, la suma del ángulo θ más la suma de estos dos ángulos, voy a ponerle aquí este ángulo alfa, voy a llamar el ángulo recto alfa, ¿verdad? Eso te va a dar 180 grados. ¿Cuánto vale el ángulo θ? El ángulo θ vale 30 grados. Este ángulo no sé cuánto vale. Y el ángulo alfa vale 90 grados, que es el ángulo recto, ¿verdad? De aquí obtengo, sumo 30 más 90, me da 120 grados, más este ángulo que lo desconozco, igual 180 grados, y lo que hago es que inmediatamente lo despejo. 180 y el 120 pasa a restar, esto en grados, y entonces quiere decir que este ángulo va a valer el valor de 60. Es decir, que este ángulo que tengo aquí vale 60 grados. Y de esta forma hemos terminado este primer ejemplo. Espero y les haya gustado este video tutorial. Nos vemos en otra oportunidad.